quieren ir prendiendo las cámaras. Sí. Arrancando. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, profesor, se ve. Segunda parte. Acá dice módulo 1, te voy a decir módulo 2. Segunda parte. El tema 2 que tienen en el campus aborda síntoma y metáfora paterna. ¿Sí? Puntualmente vamos a trabajar de lleno con la versión lacaniana del Edipo a la altura del seminario 5. Dentro de lo que es la cursada presencial, trabajábamos algunas referencias breves al Edipo freudiano, ¿sí? Consideramos que la mayoría de ustedes ya ha pasado, todos de hecho han cursado obligatoriamente psicoanálisis, por lo cual ya hay una referencia al Edipo freudiano, por lo cual nos vamos a centrar puntualmente en referirnos al complejo Edipo freudiano como si ya estuviera sentado. Voy a dar algunas coordenadas simplemente ahora antes de empezar con la CAM. Vamos a trabajar puntualmente el conflicto entre el interés narcisista y la satisfacción pulsional, ¿sí? Que se da en el marco del Edipo castración, y dentro de la lógica lacaniana vamos a pensar qué entendemos por metáfora paterna, ¿sí? Obviamente el concepto que también está presente en todo esto es el de castración, y del mito a la estructura, que podríamos decir es justamente el salto de logicizar el Edipo que realiza Lacan respecto del Edipo freudiano. Los textos de referencia son dos artículos de Osvaldo Delgado, ¿sí? Sobre el complejo de Edipo, el Edipo como operador estructural, sobre esto puede hacer alguna referencia puntual, y consideraciones críticas en la concepción freudiana de los complejos de Edipo-castración. Un poco largo el título, pero el texto está bueno. De Lacan, la referencia puntual van a ser las clases 9, 10 y 11 del seminario 5. ¿Sí? Que se titulan La metáfora paterna y los tres tiempos del Edipo, 1 y 2, digamos, ¿sí? Son como dos partes, la clase 10 y la clase 11. Vamos a cerrar este espacio del segundo momento de la clase de hoy con la referencia a esta conferencia de Laurent, que es una conferencia que dio en la facultad hace 4 años ya, 3 años y medio, que se titula Los niños de hoy y la parentalidad contemporánea. Bien. Podríamos decir, en Freud, el Edipo aparece como una operación normativizante del campo de la neurosis, que viene a recubrir, viene a transformar aquellos primeros formas de satisfacción en objetos de amor. Y el Edipo da cuenta de todo ese derrotero respecto de cómo esos primeros objetos de amor se hacen prohibidos, ¿sí? Como referencia, si quieren una referencia extra programática, es decir, por fuera de la bibliografía obligatoria, les recomiendo la conferencia 21, donde Freud viene de hablar de la sexualidad humana y las formas de satisfacción de los perversos, de los neuróticos, como la perversión polimorfa propia del ser humano, y pasa a el Edipo como la estructuración neurótica de esa forma de satisfacción, ¿sí? Es decir, el Edipo, a partir de que Freud lo establece dentro de su obra, hacia el final, ordena de una forma el campo de la neurosis, que es una solución y un problema al mismo tiempo. Es una solución porque le permite pensar un montón de cosas respecto de la instauración de la ley y del lugar del padre y del super yo como heredero del complejo de Edipo, pero deja de lado, mejor dicho, o le abre un gran continente negro, como dice él, que es la cuestión de la feminidad. La salida femenina del Edipo, podríamos decir, en Freud siempre está medida con lo masculino. Entonces, la salida del Edipo va a hablar de una salida normal, más en relación a la sustitución fálica, o de una salida masculina, o de una salida en torno al síntoma, pero
nunca va a poder dar cuenta de una salida propia de lo femenino. Es decir, el Edipo le permite a Freud explicar bastante terminantemente el campo de lo masculino, pero le abre justamente a ese desafío que él declara a lo largo de su obra, es una especie de Everest, de dar cuenta desde las coordenadas que él tiene del psicoanálisis del campo de lo femenino. Lo femenino siempre es algo que se le escapa a Freud. Esto no quiere decir que Lacan lo pueda responder tan fácilmente, ¿sí? Lacan va a centrar su relación a el complejo de Edipo pensando en la castración, principalmente. Pensando cómo opera la castración. No le va a interesar tanto el movimiento que Freud piensa de la niña entra por la castración y sale por el Edipo, y el niño entra por el Edipo y sale por la castración, sino que a Lacan le va a interesar esa articulación lógica entre Edipo y castración, y el peso que tenga la castración. Entonces se va a preguntar por la función del padre, aquel que opera en la castración, ¿sí? Hago una aclaración, en las clases 9, 10 y 11 van a encontrar una serie de referencias a las operaciones de agente-objeto, operación del padre simbólico a la madre simbólica, al padre real, etcétera, etcétera, etcétera. Y los objetos, no me voy a meter con eso hoy, ¿sí? Tal vez lo hayan trabajado en algunos otros espacios. Eso es, digamos, toda una serie que tiene que ver con las operaciones de identificación que se producen en el complejo de Edipo y que Lacan ya viene trabajando desde su seminario 4. ¿Sí? Hago esta aclaración porque al tomar sueltas clases del complejo de Edipo y del seminario en Lacan, se pueden encontrar con cosas que dicen de qué cacho está hablando este hombre. Bueno, él viene trabajando esa cuestión, no nos interesa puntualmente, sino que lo que nos interesa son algunas otras referencias de esta clase. El seminario 5, seminario que Lacan dicta en su primera época, entre el 57 y el 58, es un seminario que hicimos referencia a la clase pasada para pensar el grafo del deseo, es contemporáneo del grafo del deseo. Lacan va a abrir, por así decirlo, nuevamente esta clase número 9 que titula La metáfora paterna como una discusión con sus contemporáneos, ¿sí? Como lo viene haciendo a lo largo de sus seminarios. Y lo que dice es, bueno, si hablamos de la función del padre, recuperando algo del Edipo freudiano, tenemos tres grandes polos que no tienen respuesta. En el 57, creo que esto ya es el 58, no, 57 pues la clase 9. Lacan dice, hay tres grandes temas en relación al padre del Edipo que no estamos tratando y que se nos está escurriendo entre los dedos y son temas de actualidad. Voy a poner el PowerPoint, si vieron el video es el mismo PowerPoint que usé para la clase grabada hace un par de años, pero sirve como apoyatura. ¿Le sirve que ponga el PowerPoint mientras hablo? ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo. ¿Se ve ahí? ¿Sí? No, ahí no. No, ¿No? aún no. No se ve. Esperen. Esperen un segundito. Me encuentro la vuelta. Ah, pues en todo se ve. Perdón la rusticidad tecnológica. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vamos. Ahora Bien. sí. Voy a saltear esto, que son los nudos conceptuales, que ya los mencionamos recién, y los textos de referencia. Bien. Justamente, veníamos diciendo, Lacan tiene toda una especie de cruzada contra sus colegas de la IPA de no nos quedemos en lo imaginario, no pensemos el Edipo imaginarizándolo.
Esto es, no pensemos el Edipo pensando solamente en esta categoría no velada que Freud presenta y que Freud utiliza para dar cuenta de esos movimientos subjetivos en el pasaje, podríamos decir, de la organización genital infantil a la latencia. El desafío de no imaginarizar el Edipo es justamente partir de la base que Freud utiliza al Edipo como referencia mitológica, como referencia, perdón, de la literatura griega antigua, para dar cuenta de un proceso subjetivo. Entonces, si nos quedamos con los elementos novelados de Edipo, Yocasta, el padre, el asesinato, el parricidio, el incesto, solamente nos quedamos con nombres novelados para un proceso que, dice Lacan, hay que elevar a la categoría lógica. En estas 3 clases del seminario 5, Lacan va a hacer un esfuerzo, digamos, para logicizar el complejo de Edipo. ¿Sí? Bien, entonces, apunta a los cañones hacia, bueno, ¿qué pensamos cuando hablamos de el padre? ¿Sí? Y lo primero que va a decir es, hay 3 polos de discusión. 1957, Fíjense la actualidad de lo que propone Lacan. La primera ¿es posible pensar a la neurosis sin el Edipo? Sin el Edipo novelado, sin el Edipo clásico. Algo de eso vamos a intentar recuperar con el artículo de Laurent, al final de este encuentro medio de hoy. Que es inclusive una discusión, podríamos decir, que Lacan va a retomar con su teoría de los nudos, con su teoría de los anudamientos. Hacíamos algunas referencias, por ejemplo, María Paula ubicaba a Joyce. Digo, para pensar muchas neurosis no hace falta pensar el Edipo clásico. Y esto es algo que vemos mucho en la época. No, es cada vez una rareza encontrar un Edipo clásico, lo cual no hace que dejemos de encontrar neurosis. En el 57, Lacan dice, bueno, hay que pensar en la neurosis sin Edipo clásico, donde va a decir hay un lugar predilecto para lo que él da en llamar, recupera una categoría que Freud trabaja en algún que otro parte de su obra, que es el superyo materno. ¿Sí? Es decir, ya hay algo de cierto superyo que va por la vía materna sin necesidad de atravesar todo el Edipo clásico. El segundo polo de discusión, por ahí una discusión más zanjada en términos de lo estructural, ¿sí? Estamos dentro de esta primera época de Lacan. Alguien la vez pasada, un compañero hacía referencia, bueno, es un Lacan fuertemente influenciado por el estructuralismo, es decir, es un Lacan que habla de estructuras. En esta clase número 9 va a decir, el complejo de Edipo, digamos, divide las aguas entre estructuras. Entonces, dentro de lo preedípico, es decir, lo que no ha atravesado el complejo de Edipo, encontramos a la psicosis y a la perversión, y una vez que estamos dentro del complejo de Edipo o hemos atravesado el complejo de Edipo, nos encontramos en el campo de la neurosis. Esto no quiere decir que es simplemente una cuestión madurativa, de que podemos madurar una psicosis en una neurosis, ¿sí? No es algo que se pueda atravesar en cualquier momento de la vida, sino que es una respuesta. Si hay respuesta desde el complejo de hipocastración, estamos en el campo de la neurosis. Si no hay, estaremos en alguna de las otras estructuras. Y el tercer polo, que también es de una actualidad enorme, a mi entender, es que Lacan, fíjense, apunta a ser muy precisos con diferenciar genitalidad de asunción de posición sexual. ¿Se entiende esta idea? Este punto me interesa que quede bastante claro, porque es un lugar donde como psicoanalistas tenemos que poder hacer esta distinción para trabajar, para analizar y para conversar con la época. Es decir, la genitalización podemos pensarlo como la maduración de los órganos. ¿Sí? Pensaba en la riqueza de la ESI como un movimiento respecto a los que, bueno, yo ya tengo 40 años, sé que algunos de ustedes o son contemporáneos míos, o un poco más grandes, un poco más chicos, pero cuando nosotros éramos chicos no había ESI, sino que lo había, era una especie de videos del terror, muchas veces de Johnson y Johnson, ese tipo de
instituciones, compañías, porque muchas veces eran, por ejemplo, la marca de tampones hacía un video educativo sexual, tenía esa... Y sigue estando, y siguen viniendo las escuelas a entregar y hacer el mismo video, como un poco modificado. Bien, un poco ayornado. Sí, sigue estando ahora, pero bueno, es como todavía es una expresión de deseo más allá de una ley, pero bueno, ahí vamos. Es esa batalla que progresivamente, por suerte, se va instalando. Pero el punto es, en esas, lo que se considera educación sexual hace 20 años, hacía solamente acento en la genitalidad, es decir, en la maduración. Lo importante que uno tenía que saber, si tenía 13 años, era, te van a crecer estos órganos, te van a salir más pelos acá, y si sos mujer, así o así. Punto. Se entendía desde esa transmisión educativa la sexualidad como eso. Lo que Lacan está diciendo en el año 57. No perdamos de vista el momento en el que, así como decimos, bueno, Freud es un revolucionario porque en el 1900 habla de la sexualidad infantil, Lacan en el 57 está diciendo, una cosa es la genitalización y otra cosa es la asunción de una posición sexuada, que ya va a pensar en este seminario 5 a partir de cómo se atraviesa el complejo de Edipo. Y que después vamos a tener entre el seminario 19 y el 20 ya con sus famosas fórmulas de la sexuación, que tal vez algunos de ustedes hayan trabajado. Pero ya Lacan aquí distingue entre maduración del cuerpo de asunción sexual. La asunción sexual no va de la mano de la maduración del cuerpo. ¿Sí? Son posiciones completamente diferentes. La posición sexuada para Lacan en este momento va a ser masculina y femenina, es algo que va a mantener a lo largo de su obra. Y hoy podríamos decir, el psicoanálisis, o me corrijo, ciertas ramas del psicoanálisis, trabajamos que la posición sexuada incluye una multiplicidad de posiciones que cada vez podríamos decir se amplía más en sus nombres, pero que de alguna manera es un intento de dar cuenta de la singularidad. ¿Sí? Entonces, que un paciente diga yo soy hombre, yo soy mujer, a priori no nos dice nada. Habrá que ver cuál es esa posición singular respecto a lo sexual. ¿Vamos bien hasta acá? Porque veo solo mi pantalla y no los veo. Cualquier cosa chiflan, ¿eh? Sí. Lo que Lacan considera el padre del complejo de Edipo no es el padre de carne y hueso. Que en muchos casos pueda coincidir la función del padre del complejo de Edipo con el padre de carne y hueso, o padre, entre infinitas comillas, normal, va a ser otro tema. Lacan, en esta segunda parte de su clase número 9, va a decir, no confundamos el padre con el padre del complejo de Edipo. El padre del complejo de Edipo, finalmente, es una función. ¿Por qué Lacan se interesa tanto en discutir esta cuestión? Es algo que también así como en algún momento se acusó el psicoanálisis con mucha razón de patologizar, por ejemplo, la homosexualidad, o patologizar la transexualidad, o patologizar determinadas cuestiones, en ciertas corrientes de la década del 60, acá en Argentina se dio, era, digamos, una de las cuestiones en la anamnesis era si los padres estaban separados, es decir, si había un padre presente o no. Como si eso fuera garantía de que hubiera un complejo de Edipo normalizado. Fíjense que esto es justamente lo que Lacan está diciendo, ojo con imaginarizar el Edipo. No se trata de si hay una familia ABC1, padre, madre, hijo. Se trata de que estén las funciones operando. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. La teoría de Lacan, entonces... Sí. Ah, pensé que querían preguntar algo. ¿No? Bien, seguimos. Se van a encontrar con esto. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. ¿Sí? Bien. No. El padre es un significante que sustituye a otro significante. La pucha. ¿Con qué se come esto? Tenemos que ir al primer matema, a la primer célula. ¿Qué es?
la madre o quien cumple las veces de función de madre, y nuevamente aquí podríamos decir, sí, estadísticamente la madre es la madre, pero esa función nutricia y, en términos lacanianos, de introducción al lenguaje del sujeto, puede ser cumplido por infinidad de personas. Claramente, si nos ponemos en la categoría de vivencial prehistórico freudiano, no es lo mismo que sea cualquier cosa. Que sea una madre biológica va a ser una cosa, que sea una madre adoptiva va a ser otra, no porque sea mejor o peor, porque van a ser distintas posiciones, inevitablemente. Que sean dos madres biológicas, es decir, en dos sujetos que sean la historia con dos madres biológicas, no nos va a dar lo mismo, ¿sí? Esa madre que opera como aquel primer encuentro con el otro, dice Lacan, empieza a comportarse en forma caprichosa. Cuando decimos en forma caprichosa, no decimos en forma caprichosa porque hace capricho. Esperen que le den a la espera. Ahí estamos. Sino que decimos caprichosa porque el sujeto, el bebé, la bebé, el bebé, no tiene el detrás de escena, es decir, no sabe por qué hace lo que hace, no sabe por qué se queda, no sabe por qué se va, no sabe por qué lo prefiere, no sabe por qué la deja, no sabe por qué de repente hace una cosa u otra, no sabe por qué lo alimenta. No hay una referencia de qué sustenta eso que la madre hace. Ese deseo de la madre es una incógnita. Por eso Lacan va a decir es caprichoso. El capricho no es que algo sea extrafalario o que sea intempestivo, sino que no tenga una justificación. Si alguien nos dice, pero eso es un capricho, es efectivamente algo que depende solamente de nuestra decisión y no la justificamos en un más allá. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, ¿No? Bien. Sí. El padre es un significante que sustituye a otro significante. Este significante madre, caprichoso, en algún momento, en el atravesamiento del complejo de Edipo, se respalda en otro significante padre. Si nos ponemos en el Freud clásico, imaginarizado por la IPA, es esa madre que finalmente se autoriza detrás de un hombre que es el padre. Lacan dice, puede pasar así, pasa así en un montón de escenas, pasaba estadísticamente así en la época de Freud, por lo cual no podemos decir que Freud no encontraba eso, pero si nos reducimos solo a eso, nos perdemos un montón de fenómenos que no se presentan de esa forma en esa novela, se presentan en otras novelas. Que la madre venga a ser reemplazada por el padre implica que el deseo de la madre aparece. Y si ese deseo de la madre aparece, yo, que soy esta X, ya no colmo ese deseo. Que aparezca el deseo de la madre, que aparezca el significante del padre operando, implica que hay un más allá de ese niño como falo. La otra forma en la que tienen presentado este movimiento de madre, padre, niño, empieza a incluir, ¿se ve ahí? Sí. Este diagrama que tienen en esas Creo clases. que Sí, eso sería que el padre viene a significar el deseo de la madre como fálico. exactamente, exactamente. Eso implica que el deseo de la madre se significa como fálico. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ir con los tiempos del Edipo. En el inicio, esto podríamos decir es el producto terminado. Los 3 tiempos del Edipo operando a full. Pero empieza así. Un primer tiempo, ¿sí?, donde hay una relación diádica, dice Lacan, entre la madre y el niño. Y la preeminencia es de lo imaginario. Está el niño, está la madre. Ahí es donde tenemos esta primera ecuación que es
la madre actúa caprichosamente. En esa relación no hay otro elemento, ¿sí? Este niño está en lugar de falo. El ejemplo que refiere Lacan en estas conferencias, en estas clases, es el caso Juanito. En un primer momento, Juanito es el falo de la madre y todo funciona perfectamente, ¿sí? El problema es que en algún momento aparece una caída de ese lugar. Entonces, aparece el padre como privador, es decir, mediatizado por la palabra de la madre, ya no está velado como en el primer tiempo, dice Lacan. ¿Qué quiere decir esto? Aparece operando algo más allá de esa relación diádica, que puede ser ese padre prohibiendo, como en los Edipos más clásicos, pero fíjense, por ejemplo, en el caso Juanito, Freud le critica al padre de Juanito, que es quien atiende a Juanito, la cuestión ética era un tanto gris en esa época, le dice, usted tiene que operar más como su padre y dejar de anotar tanto. Lo que Freud le está indicando es que usted tiene que comprarse ese lugar de privador, de terceridad. Porque el problema de Juanito es que estaba en esta relación imaginaria, ideal, siendo el falo de la madre, y en algún momento lo expulsan de ahí. Aparece algo que no lo hace caer de ahí. Pero Juanito se queda empantanado porque no aparece este padre privador. Juanito deja de ser el falo de la madre porque nace la hermanita, porque lo empiezan a cagar a pedos cuando se toca el pito, porque empiezan a aparecer un montón de movimientos de la madre que Juanito no entiende, pero no aparece esa terceridad que lo ayude a apoyarse. ¿Qué hace Juanito entonces? Como solución. La fobia. Crea una fobia. La respuesta sintomática de Juanito es crear una fobia, exactamente. La lectura freudiana va a ser ahí donde el padre no se termina de presentar como amenaza de castración, Juanito crea una fobia. La lectura de Lacan es más centrada en la madre, dice ahí donde la madre come demasiado y el padre no aparece como algo que le ponga un freno a la madre, Juanito se inventa un caballo que le pone un freno a la madre. Como fuera, en cualquiera de las dos lecturas, de lo que se trata es de que aparezca una terceridad. Juanito resuelve ese empantanamiento entre el primer tiempo y el segundo tiempo del Edipo, creando un P. ¿Sí? El tercer tiempo del Edipo es que ese que aparece como privador, esa terceridad que aparece como privadora, en realidad aporta la ley, como aquel que otorga sustitutos fálicos. Creo que Patricia decía recién, el padre es el que viene a significar fálicamente el deseo de la madre. Entonces ya tenemos los 4 elementos en esta estructura cuaternaria. La madre, el niño, el padre y el falo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un momento. ¿Me ven ahí? Sí. Ahí. ¿Es el padre de carne y hueso, decíamos al inicio de la lectura de esta conferencia? No, no necesariamente. Es que aparezca una terceridad. ¿Sí? Que el niño caiga del lugar del falo es un movimiento necesario en el complejo de Edipo, esto ya está en Freud, para pasar de ser el falo a tener el falo. Tener el falo no es tener un pito. Tener el falo es tener la relación a lo fálico. Sea hombre, mujer, lo que se quiera hacer. El campo de la neurosis empieza a entrar en esa capacidad de sustitución fálica. Esto no puedo, pero puedo aquello otro. Hay una sustitución. ¿Es necesario que aparezca el padre de carne y hueso? No. Que aparezca el deseo materno es que, por ejemplo, la madre, o quien cumple esa función, aparezca deseando un más allá de ese niño. Que puede ser otro niño, que puede ser retomar algo de la vida más o menos normal antes de ser madre, porque efectivamente la maternidad es una renuncia pulsionar fuerte en pos de que aparece un objeto muy libidinizado, pero que se empobrece el mundo para una mujer. ¿Sí? Es un golpe narcisístico. Entonces, retomar algo de eso para el niño puede ser caer de ese lugar de falo. Lo importante es que eso no sea caprichoso, es decir, que eso se empiece a respaldar detrás de algo que sostenga eso. Que aparezca el padre, que aparezca la ley, es que aparezca una ley para todos. Eso que yo perdí o que a mí se me prohíbe, está prohibido para todos.
si vamos a la versión clásica, ese padre que prohíbe a la madre, a su vez tiene prohibida a su propia madre. ¿Se entiende? No es todopoderoso. Si ese padre, en vez de transmitir la ley, encarnase la ley, estamos en un problema. Porque, por ejemplo, en la lectura lacaniana, y también en la lectura freudiana, es el padre de Schreber. No es el padre que transmite la ley, sino es el padre que él mismo es la ley. No está alcanzado por esa ley que transmite. ¿Se sigue la idea? Entonces ya estamos pensando el complejo de Edipo como un operador, como algo que viene a decir, la neurosis se va a redigir más o menos, de forma más intensa o menos intensa, por la lógica fálica. Por la lógica del tener o el no tener. Y en eso vamos a entrar todos, hombres y mujeres. Y ahí sí podemos recuperar algo del Freud más clásico que dice, el campo de lo masculino siempre está en una relación al falo mucho más amenazante. La relación a la pérdida del campo de lo masculino es mucho más atroz que lo femenino. Lo femenino tiene una relación a la pérdida mucho más saludable. Podemos decir, está más acostumbrado o acostumbrada el campo de lo femenino al ser con la pérdida. El campo de lo masculino tiene un rechazo radical a la pérdida. Entonces la satisfacción va a ser competencia, ganar, acumular. Va a ser propio del campo de lo masculino. Que de vuelta, dije campo de lo masculino, no dije hombre o mujer. Fíjense cómo en Freud ya hay esto que Lacan dice. Una cosa es la posición sexuada respecto a la satisfacción y otra cosa es cómo nos madura el cuerpo cada uno. Eso está en Freud también. Lacan hace hincapié en eso. Es decir, pensar la lógica del Edipo es pensar cómo estos cuatro elementos, madre, niño, padre y falo, se articulan entre sí. Todos están alcanzados por la lógica fálica. ¿Sí? Salir de la imaginación del Edipo parece una obviedad hoy, pero es erradicar la idea de que falo igual pene. Freud dice, falo igual pene, pero falo igual un montón de cosas. Falo igual hijo, falo igual dinero, falo igual, digo, el falo es eso que viene a vestirse de un montón de cosas. ¿Se sigue la idea de cómo pensar la lógica lacaniana en el seminario 5? Para quien nunca han escuchado esto y por ahí para quienes lo hayan escuchado y le puedan dar una vuelta de rosca. Nico, tengo una consulta, no sé si me escuchás bien. Sí, te escucho. Perfecto, Jonathan. Dice que el padre, cuando prohíbe a la madre en relación al complejo Edipo, lo prohíbe para todos. ¿Se refiere a él como pareja o a él? Porque no me quedó bien claro el enlace de la no madre. Lo prohíbe para todos en el sentido de que todos de alguna manera están alcanzados por una prohibición. Listo, sí. Que la castración opere es que para el campo de la neurosis siempre hay al menos un elemento prohibido. Perfecto. Por eso decimos, y retomo algo de lo que vimos en la primera parte, ¿por qué algo no es viable en términos pulsionales? Entre otras cosas porque es prohibido. La pulsión no tiene una lógica moral. El sujeto tiene una moral y una moral y una ética a partir del complejo de hipocastración en términos neuróticos. En el campo de la psicosis grave, ¿sí? Porque la psicosis no es que no está relacionada con la prohibición, tiene una relación a la prohibición, a veces de una forma muy de quedar tomado o tomada por esa prohibición. Ese gran otro que se le viene encima muchas veces funciona como una prohibición muy radical. Pero muchas veces, en algunos casos, en ciertas psicosis graves, el campo de... encontramos casos de incesto, no necesariamente de un incesto llevado a cabo, sino de una fantasía consciente incestuosa, que no tiene ningún tipo de reproche por el sujeto. ¿Sí? O uno hace un tiempo creo que no cambió mucho, la verdad que hace un par de años que no voy al Borda, pero uno cuando iba al Borda, a presentación de pacientes o a la formación, hay algo muy descarnado, tanto en el Borda como en el Moyano, por el tipo de casos que hay allí a veces, de justamente cómo estas prohibiciones no funcionan, en el punto de que, no en lo más grotesco por ahí que, quisieron manosear una médica, o vas al Moyano y las pacientes se desnudan adelante de cualquiera, sino por ejemplo que muchas veces en detalles clínicos como que por ejemplo un paciente en el comedor puede estar masturbándose mientras come.
no hay una organización ahí que dé cuenta de una prohibición. Una prohibición que funciona desde muy temprano en la mayoría de las personas. Sí. Entre otras cosas, siguiendo esta idea que Lacan nos trae en el seminario 5, efectivamente, porque hay algo donde la metáfora paterna como operador ordena, podríamos decir piramidalmente, bueno, esto es lo más importante y hay que seguirlo, y todo esto es subyacente a esto que es más importante. Da cierto ordenamiento simbólico. Exactamente. Lo que Lacan dice es, cuando está funcionando ese primer momento del niño en relación a la madre, ya estamos en el campo de la neurosis. ¿Por qué? Porque esa madre está atravesada por el Edipo. Porque venimos como un sustituto fálico al deseo de otro. No es muy habitual escuchar en la anamnesis, por ejemplo, en la clínica de niños, en la psicosis, como algo bastante extendido, y esto lo digo por experiencia propia, cuando uno rastrea, tomando un poco las categorías freudianas de la primera parte, el contexto prehistórico de ese niño, de esa niña, que no hay un lugar, no de amor, que uno diga, ay, fue súper amado, que no fue inscripto psíquicamente dentro de esa madre como un objeto. Al punto de, hasta les diría, aunque esa madre tuviera una fuerte división frente a ese bebé y en algún punto hasta lo odiara un poco, eso ya es una inscripción. Ya está siendo destinado a algún tipo de pulsión. El odio es pulsión también. El problema es cuando no está esa inscripción. Y en muchos casos graves de psicosis infantil, lo que se escucha es que nadie alojó a esa criatura en los primeros tiempos desde un lugar, no de darle de comer, desde un lugar de que represente algo en términos fálicos. ¿Esto quiere decir, una madre psicótica va a dar un bebé psicótico? No, porque si no ahí estaríamos justamente volviendo a la idea ambientalista que Lacan quiere combatir. Porque lo que se escucha muchas veces es, hay una madre con una psicosis galopante y ese niño nació neurótico. Bueno, hay que rastrear ahí que algo funcionó. Y que entonces aparece una abuela, aparece un abuelo. ¿Sí? Recuerdo un caso en el hospital de clínicas hace unos años de un niño que entra a la guardia, molido a palos, costillas fracturadas, cráneo roto, 4 años. La madre había desaparecido del mapa porque era una esquizofrenia, que había muerto de fumar paco en la calle. El padre se había juntado con una mujer que también es la que finalmente le da esta paliza y lo tira por una escalera al nene y el nene se salva de casualidad. Interviene la justicia, lo derivan al servicio donde yo atiendo, lo tomo como paciente y lo que empieza a aparecer es que había vuelto con este padre después de 3 años de vivir de chiquito con su abuela paterna. Y era un niño que era un neurótico hecho y derecho, donde los abuelos habían cumplido esa función a la perfección. Podemos decir, bueno, el padre de carne y hueso y la madre de carne y hueso no estuvieron ni cerca de acercarse a esas funciones que Lacan propone en el seminario 5, pero había otros que, por suerte, para ese niño lo habían cumplido. ¿Sí? Lo habían alojado en un lugar de amor, de ley, de estar alcanzados, digamos, por algo de lo fálico. Lo fálico operó en esa estructuración psíquica. ¿Sí? Profe, Sí. una duda. Indiana, sí. Con esto de que, sí, que Lacan lo que dice es ya no pensar el Edipo a partir de solamente un registro imaginario. Eso sería porque la lógica fálica es del registro de lo simbólico. Exactamente. Que opere exactamente eso yo ahora. Que opere lo fálico implica que opera que el registro simbólico está constituido. Claro. Sí. El registro simbólico es la capacidad de sustitución. Yo me quiero satisfacer con esto, tomando este mate, pero resulta que el mate está prohibido culturalmente. Entonces, voy a decir, bueno, voy y me hago un mate cocido. Porque el mate cocido está permitido, pero esta es la desfiguración. ¿Sí? Pero hay un registro simbólico que me permite hacer esa sustitución.
que ese primer objeto de amor, que es la madre, está prohibido. Veremos en la última parte de la clase de hoy la vuelta de rosca que ya está presente en Freud y que es interesante para pensar la castración estructural, que es una de las primeras preguntas que trajo hoy Patricia, creo, si no recuerdo mal. Cuando hablamos de que una persona agarra y lo trata de reemplazar por lo mismo, no sé, me hace acordar la ley seca donde estaba prohibido el alcohol y había gente que se dedicaba a hacer alcohol en su casa. Sí. Estaríamos hablando de los sintomáticos. Es un lindo ejemplo para pensar el síntoma. Me gusta pensarlo, yo soy muy fanático de los Simpsons, a partir del capítulo de Elliot Pez. ¿Sí? Que es una tarea perdida ir en contra de la pulsión. La ley seca lo que demostró es eso. Era una ley que intentaba operar desde lo simbólico con algo que era anular la pulsión. ¿Sí? Sí, digamos, es pólvora en chimango, como dice el dicho. Bien, otro de los esquemas que tienen dentro del seminario 5 de estas clases que me interesa que tengamos presente es el que está, creo que es en la clase 10, si no recuerdo mal, se ve ahí, ¿sí? Que es el pasaje de súbdito a sujeto. ¿Sí? Tienen este esquema, podríamos decir, el niño que nace aquí es un súbdito. Lacan tiene en algunas partes de su obra una referencia que es una referencia shakespeariana, que es 1 libra de carne, ¿sí? Que es más o menos promedio de lo que puede pesar un recién nacido. Ese súbdito, para convertirse en sujeto, tiene que estar atravesado por la ley. Para convertirse en sujeto neurótico, tiene que estar atravesado por la ley. Esa ley que es para todos. ¿Sí? La suposición neurótica es que esa ley es para todos. Después podemos encontrar neurosis, y es algo muy interesante para pensar la época, mucho más relajada respecto de la ley. Podemos pensar a las neurosis freudianas, decimonónicas, de la Europa central moderna, como neurosis que padecían porque la imposición de la ley era muy fuerte. ¿Sí? Una ley que prohibía. Y podemos pensar que hoy la época opera esa ley de otras maneras, con ciertas prerrogativas que muchas veces hacen padecer al sujeto porque lo obligan, desde una construcción, a tener que gozar de todo. Profe, Sí, Patricia. en este gráfico último, lo Sí. que da cuenta sería de que se inscribe la falta y la ley como que significa, ya el significado, significa el sujeto, como ese punto de capitón que habla Lacan. Exactamente. ¿Sí? Que la ley opere implica que la falta opera y que el deseo se ordena a partir de lo que se puede y lo que no se puede. En la página 200 del seminario 5 tienen un resumen de los 3 tiempos del Edipo que se los voy a leer literal porque es como un gran resumen a mi entender. Dice, en primer lugar, la instancia paterna se introduce bajo una forma velada o todavía no se ha manifestado. Ello no impide que el padre exista en la materialidad mundana, quiere decir en el mundo, debido a que esta reina la ley del símbolo. Cuando Freud dice padre, metáfora paterna, habla de la ley. Por eso la cuestión del falo ya está planteada en algún modo en la madre, donde el niño ha de encontrarla. Freud tiene esa famosa frase que es la prohibición paterna se va a través de la palabra de la madre. En Juanito lo que vemos es, la madre no solo se comporta caprichosamente, sino que desautoriza constantemente al padre. Se comporta de una forma que no da lugar a que esa terceridad empiece a operar de una forma más o menos saludable. ¿Sí? Se muestra como una mujer con una relación a la castración, no vamos a decir no neurótica, pero bastante compleja. ¿Sí? Que no toma de buenas a primeras la ley. En segundo lugar, segundo tiempo del Edipo, el padre se afirma en su presencia privadora, en tanto que es quien soporta la ley. Y esto ya no se produce de una forma velada, sino una forma mediada por la madre, que es quien lo establece como quien dicta la ley. Había una frase en la generación, sobre todo al menos de mis padres o más atrás,
que, por ejemplo, mi madre me contaba que una de las amenazas de mi abuela es cuando vengan tu padre ya van a ver. Y entonces ellos temblaban de miedo. Mi abuelo es, yo creo, la persona más bondadosa que conocí en el mundo y en su perra vida le pegó a nadie. Pero en el discurso de mi abuela se construía como ese privador, ese que iba a venir a poner las cosas en orden y se pudría todo. Funcionaba como ley. ¿Sí? Obviamente no puedo decir, bueno, tal vez haya formas más copadas de... Sí, seguramente. Podríamos decir, para los cánones de nuestra época eso es un horror. Sin embargo, esa era la forma en la que operaba en esa época. Hoy muchas veces uno se encuentra con padres jóvenes, digo jóvenes, 20 y pico de años, que vienen al consultorio por el síntoma de ese niño y que lo que te preguntan es cómo le pongo límites. Porque hay algo en la época donde desde lo discursivo se confunde autoridad con autoritarismo y entonces la idea de ordenar simbólicamente a un hijo está muy pegada a le vas a cortar la libertad. En esto me hago cargo de lo que voy a decir. Hay una idea en la época de que la libertad absoluta existe. Y esa idea es muy peligrosa, porque lleva al sujeto a desresponsabilizarse de su propia posición. Todo el tiempo estamos decidiendo cosas, consciente o inconscientemente. Todo el tiempo estamos siendo partícipes de lo que nos pasa. Y esa idea de libertad absoluta, y esto lo digo en primera persona, no es algo que diga ni el jefe de cátedra, ni la cátedra, ni Freud, ni Lacan, esa idea de libertad absoluta es una posición, no voy a decir no neurótica, pero una posición muy renegatoria de la castración, que no quiere encontrarse con la castración. ¿Sí? No existe el recurso ilimitado y no existe la libertad absoluta. Siempre va a haber algo que no va a estar acorde a lo que esperamos o a lo que deseamos o a lo que queremos hacer de una manera. Entonces muchas veces uno encuentra en la clínica de niños cierta sintomatización en los niños que es producto de esa posición demasiado dubitativa de los padres de no tomar partido. No de prohibir y ser unos hijos de puta y castigar físicamente, pero tal vez no, de no decir no. Si a un niño cada vez que sale del colegio le compro 8 chocolatines y no pongo ninguno, el día que el kiosco esté cerrado, ni siquiera que yo le quiera decir que no, va a haber una crisis porque va a operar de golpe algo del orden de la privación sin que esté mediada esa regulación. Cuando uno a un niño le dice, bueno, te compro un chocolatín, pero después comes a la noche la comida, parece un ejemplo de lo más tonto, pero ya está funcionando la ley. Y un niño puede decir, ¿por qué? Porque todos tenemos que comer. Esas respuestas tontas, obvias, empiezan discursivamente a introducir algo del orden de la ley, del orden del para todos. Y ahí, podemos decir, no tiene que haber la madre, el padre y el cuentito de la familia tipo. Hace unas semanas salió, lo vi por YouTube, no lo vi en vivo porque por suerte no veo el programa de Fantino, que llevaron una psicóloga que debe estar formada en los 60 por la edad que tiene y por la forma en la que hablaba, donde decía que en la representación de los niños no había lugar para dos madres. Eso es una imaginarización del Edipo. ¿Sí? Es una imaginación del Edipo. En todo caso, habría que preguntarse, en un caso singular de dos madres que crían un niño o una niña, ver qué lugar ocupan subjetivamente. Y recuerdo un caso de una pareja de dos mujeres que traían a su hija, donde claramente una tomaba ese lugar nutricio y la otra cumplía esa función prohibidora. Y estaban en esa función completamente dípica, clásica, de manual, que podríamos agarrar los dos triangulitos que le mostré recién y poner a cada sujeto en una de esas partes, y la cosa funcionaba de esa manera. Sin saberlo ellas, eran lo más clásico del complejo Edipo que podríamos pensar. ¿Se entiende? O sea que no tiene que ver con, de vuelta, qué tengamos entre las piernas a la hora de criar un hijo. Sí, incluso cualquier persona de la familia puede ocupar esa función, no necesariamente tiene que ser la pareja. Exactamente. Incluso puede ser alguien fuera de la familia. Puede ser un amigo de la familia. Digo, abuelos. Si vamos al punto donde hay un montón de niños y niñas, lamentablemente por el sistema de adopción que tenemos, que es vetusto, que tardan muchísimos años en ser adoptados, o tal vez a veces nunca, a muchos niños los cría alguna institución estatal que muchas veces son lugares bastante horripilantes, y sin embargo, personas dentro de esas instituciones muchas veces cumplen la función de transmitir algo de esto.
Porque si no entraríamos en la lógica de todos los huérfanos serían psicóticos. Si no nos atenemos a lo que Lacan observa de esto. ¿Sí? Bien. Más o menos se pudo seguir la idea. Las clases 9, 10 y 11 tienen infinidad de cosas dentro de lo que Lacan transmite. El intento del punteo fue, vayan a buscar estas cuestiones. Perfecto. Profe, ¿puede ser que en el pedacito de clase anterior no hayamos hablado de autoretismo ampliado? ¿Podrías a lo mejor dar Sí. algo así como, El autoerotismo más ampliado. allá de lo que leí en la conferencia 23, Sí, bueno, sí, tener perfecto. una puntualización al Gracias, respecto? Mita, porque a veces en el fragor de tener que meter 800.000 conceptos en un día, se me pasa. El autoerotismo ampliado, tal como lo propone Freud en la conferencia 23, es que el síntoma, si pensamos que el síntoma necesita pasar por esos puntos de fijación, y esos puntos de fijación se forman en el momento del autoerotismo, es decir, se forman en aquellas formas de satisfacción autoeróticas de las zonas recortadas del cuerpo, inclusive antes de que haya una unificación narcisista, es decir, antes de que nos pensemos como sujetos, lo que dice Freud es, hay partes de nuestro cuerpo que se satisfacen y esas satisfacciones se fijan. Si el síntoma es producto del retorno de la pulsión a esos puntos de fijación, finalmente lo que el síntoma es autoerotismo ampliado. Es decir, es esa base de autoerotismo que nos conforma a todos nosotros que se produce como síntoma. De ahí el término autoerotismo ampliado. ¿Sí? El autoerotismo se continúa en los síntomas. Los síntomas neuróticos tienen un pie en el autoerotismo. Por eso el autoerotismo ampliado. El síntoma como autoerotismo ampliado. Como el autoerotismo que funciona ya en un sujeto, en un cuerpo unificado, en un cuerpo atravesado por la organización genital infantil, en un cuerpo atravesado por el complejo de hipocastración, así todo, el síntoma, en su fondo, es autoerótico. Perfecto. Bien. ¿Sí? Sería como que la satisfacción Tiene autoerótica. Dame un segundito que una Anita- fuerza de atracción. Perdón. ¿Cómo? Esos puntos de fijación, ¿sí? Es como que atraen, ¿sí? En ese proceso regresivo Sí, a la pulsión. exactamente. Y Perfecto. desde allí se produce el síntoma. Bien. Autoerotismo ampliado, entonces en ese punto es que el autoerotismo sigue funcionando en la sintomatología. No es algo que se abandona. Que en el medio nos organicemos genitalmente y que los genitales empiecen a tomar una parte preeminente y demás, no quiere decir que esos puntos de fijación, que en Freud van a ser principalmente dos, que son lo anal y lo oral, y que va a hacer referencia a los restos de lo visto y lo oído, y Lacan puntualmente, no en el material que tenemos, por una cuestión de tiempo no abordamos esa cuestión, pero Lacan va a trabajar el objeto voz y el objeto mirada, es decir, lo escópico y lo invocante, es decir, va a agregar dos objetos más dentro del autoerotismo. Eso sigue funcionando en lo sintomático. Y en todo síntoma podríamos pensar, hay alguno de esos cuatro que dan cuenta de la satisfacción. ¿Sí? Perfecto. Bien. Patricia, ¿qué vas a decir algo? Decía que se va a seguir satisfaciendo autoeróticamente a través del síntoma, por eso se es ampliado. Exactamente. El síntoma es una forma de satisfacción que conserva lo autoerótico. Y a su vez, conserva lo autoerótico, pero, digamos, acuerda con la parte represora. ¿Sí? Bien. El último artículo que tenemos como referencia, y lo voy a comentar brevemente, porque es un artículo que nos interesaba poner para dar cuenta un poco, bueno, pensamos al Edipo freudiano, pensamos al Edipo lacaniano, pero el Edipo lacaniano, tal cual lo leemos en el seminario 5, ya hoy tiene 60 años. Digo, ¿nos puede seguir respondiendo un montón de cosas? Sí, dentro de los polos se pregunta por la neurosis sin Edipo, por la diferencia entre sexuación y posición sexuada, digo, se pregunta por cosas de mucha actualidad. Eric Laurent, que es un contemporáneo a nuestra época, un hombre de unos 70 y pico de años ya, fue discípulo y paciente de Lacan, él de profesión es psiquiatra y se formó como analista, contemporáneo de Miller, por ejemplo, tienen muchos, dictaron algunos cursos en común, algunos seminarios en común, digamos, es un interlocutor de referencia de la época.
dio una conferencia en la Facu hace 4 años ya, en el 2018, tal vez alguno de ustedes fue. La verdad que fue muy linda la conferencia. Él habla en castellano, pero en un castellano muy claro, o sea que la dio en castellano, que se tituló Los niños de hoy y la parentalidad contemporánea. Y justamente lo que hace Lorán es recuperar un poco esta discusión que Lacan propone en esos seminarios y dice, bueno, si somos fieles a esta propuesta lacaniana, podríamos pensar que hoy, cada vez más, empezamos a encontrar configuraciones diversas, ¿sí? Donde las parejas, las familias monoparentales han aumentado exponencialmente, donde ya la rareza es tener padres que no estén divorciados, por ejemplo, para una persona adulta, ¿sí? Digamos, es como dejó de ser aquello que en la época freudiana era no solo la media, sino la gran mayoría, pasó a ser una rareza hoy. Y se configuran familias de múltiples funciones, donde puede haber 2 padres, 2 madres, donde pueden criar los abuelos, donde puede haber una multiplicidad de factores, y no solo por la cuestión fenoménica, estadística de la población, sino también por lo que Lorán dice, cada vez se escucha menos esa referencia al padre clásico en términos del padre operando como prohibición. Y entonces lo que propone Lorán es pasar de exclusivamente ir a buscar ese padre de la neurosis, que es un padre que a partir de ciertas conceptualizaciones que el propio Lacan hace sobre el final de su obra, cuando habla de la declinación del nombre del padre, de la crisis de la metáfora paterna, es decir, de que el ideal de la ley ya no funciona de la misma manera en la época posmoderna, o sea, Lacan ya advierte esto en la década del 70, hay que empezar a pensar cómo pensar el campo de la neurosis o el campo del sujeto sin necesariamente pensar en el nombre del padre clásico. De hecho, decíamos la vez pasada, a Lacan, en su seminario 10, que es la angustia, y el seminario 11, que se llama los nombres del padre, Lacan propone pluralizar el nombre del padre, es decir, pluralizar esta idea de que habría una única ley que funcionaría como ley paterna. Cosa que parece una aberración para colegas de la IPA y lo echan. Lorán retoma un poco toda esta discusión y dice, de lo que se trata es de pensar no ya en familia, sino en empezar a pensar el concepto de parentalidad. El padre o los padres, dice Lorán, es un estatuto simbólico, ¿sí? Un estatuto legal. El Lacan clásico que hemos leído hasta hace 5 minutos. La parentalidad, dice Lorán, desborda el estatuto, más bien por el lado de lo real. Hablar de parentalidad no es fascinarse por el estatuto, sino que vuelve a poner el acento en la interacción del niño con los padres en su variedad. Y ahí es donde propone, de lo que se trata es de pensar en estas familias contemporáneas, que cada vez son más singulares y cada vez son menos clasificables, en el sentido de tratar de establecer una media, de qué impacta en cada familia. En toda familia hay algo que él lo toma de un término en francés, porque originalmente él piensa estas cuestiones en francés, que es épater, ¿sí? Que la traducción por ahí más directa que él encuentra es el carisma, que une una familia en términos de carisma, que impacta en la familia. Y ahí creo que Patricia o alguien decía, bueno, pero puede ser cualquiera, puede ser un abuelo, exactamente. Lo que Lorán intenta es ni siquiera establecer una teoría, sino que en esta conferencia lo que dice es, les vengo a proponer un plan de trabajo. Es decir, bueno, empezar a pensar en la época como muchas veces lo que cumple una función de aglutinar una familia, de representar algo como una familia, es el carisma, es el épater. Y escuchamos mucho, sobre todo en los adolescentes, que creo que, los adolescentes de nuestra época, los jóvenes de nuestra época, de entre como 12 y 20 años, muchos de ustedes tendrán esa categoría, tienen un lazo con sus amigos donde muchas veces configuran configuraciones más parecidas a esto que propone Lorán como carisma que a la familia. No porque no tengan una familia biológica,
sino porque hay algo en los lazos humanos y los lazos sociales de la época que ya no pueden ser solamente leídos, en términos de lo que Laurent presenta, como un padre que regula y transmite la ley y ordena a todos los elementos. Podríamos decir, lo que Miller propone Laurent propone en esta conferencia es empezar a pensar esa atomización de ese cuadradito que veíamos un rato, de madre, niño, padre, falo, como que empieza a ser algo mucho más atomizado y mucho más horizontalizado, pero que no deja de tener un ordenamiento. Y ese ordenamiento es más plural, ¿sí? No está solamente la ley del parricidio y el incesto funcionando. Miller tiene un artículo interesante que se llama En dirección a la adolescencia, tiene unos años ya, donde dice, bueno, pensar en los fenómenos de multiplicidad de las tribus urbanas es un poco pensar en esta línea que propone Laurent. Es decir, son tribus de gente que se ordena bajo ciertos preceptos que corresponden solo a esa tribu. Que para quien no pertenece a ese mundo no tienen ningún efecto, pero que en esas tribus urbanas ordenan mucho el funcionamiento y la interacción entre sus pares. No hay un jefe, sino que hay un ordenamiento. Entonces tenemos los otaku, los emo, tenemos multiplicidad de tribus urbanas. Y Miller dice, no por nada, esas tribus urbanas en una época que podríamos decir de declinación de la metáfora paterna, donde las grandes instituciones están en crisis, donde la ley no tiene el mismo efecto que tenía hace unos años, eso no es ni bueno ni malo, es simplemente diferente, no por nada aparecen esta multiplicación de tribus urbanas. Son formas de respuestas colectivas que muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, operan en la adolescencia. Todos en la adolescencia tenemos ese muerto en el placar de una foto en alguna reunión super dark, o super emo, o super otaku, o que todos se vestían iguales y que hasta uno lo avergüenza un poco a veces de encontrar esas fotos. Lo que Miller en ese artículo, que no tenemos, pero que es solidario de este artículo de Laurent, dice es, bueno, pero estaba cumpliendo una función, ¿sí? De ayudar a terminar de fijar algo en relación a cierta legalidad. Bien, la idea entonces es pasar del mito freudiano, de tener que entender al Edipo como una cuestión de madre, padre, niño, en términos de novela, a pasar a la estructura. El paso del mito a la estructura es pasar de una lectura más imaginarizada del complejo Edipo a una lectura más lógica, que dé cuenta de la estructura neurótica. Donde lo principal no es el Edipo, es decir, no es ese enamoramiento, sino que lo principal en el terreno de la neurosis es que eso se prohíba, que la castración opere. Freud justamente dice, el mito de Edipo es el mito que está destinado al fracaso en la neurosis. Si hiciéramos lo que hace Edipo, no seríamos neuróticos. El mito de Edipo, para explicar la neurosis, Freud lo toma en tanto ese mito esté prohibido. No podemos hacer lo que hace Edipo. Si hacemos lo que hace Edipo, nos cae el castigo de Edipo, que en el mito no solo le cae a Edipo, sino que le cae a Edipo y todos sus descendientes. Saben que hay una serie de tragedias griegas, que son la tragedia de Edipo, rey, Edipo en Colona, y la tragedia de los hijos de Edipo, que todos padecen, los hijos, los nietos, todos padecen de esa especie de maldición por los crímenes de Edipo. ¿Sí? De matar al padre y acostarse con la madre. La neurosis es, dice Osvaldo, esa estructura que supone que en realidad hay algo prohibido, pero lo que hay de fondo, y lo vamos a ver ahora después de un breve corte, es algo perdido por estructura. Que nosotros supongamos que el objeto de amor es la madre, como neuróticos, es una cortina que vela que en realidad el objeto está perdido. No hay un objeto adecuado que va a colmar la pulsión. La neurosis se explica a partir de la prohibición. Se nos prohíbe algo, suponemos que algo está prohibido, y por ende damos todos esos rodeos, cuando en realidad algo está perdido. ¿Sí? Sobre eso vamos a hablar ahora después del corte. Bien, último corte. El de la castración estructural. Sí, sobre eso vamos ahora, después del corte. Efectivamente, para hacer una distinción entre la operación de la castración en la neurosis y la castración estructural, que es algo que, podríamos decir, recorre todas las estructuras. ¿Sí? La respuesta a la castración estructural en la neurosis es el complejo de hipocastración. Los arreglos que va a tener las otras estructuras, por ejemplo, en la psicosis, el delirio es una forma de restitución
de esa castración estructural que se soporta de otra manera. El encuentro cuando algo no hay produce un delirio como respuesta para restituir algo de ese mundo. Ahora sobre eso volvemos después de corte. Bueno, les prometo que la clase que viene va a ser más corta porque hay menos temas. Son 12 y 5, 12 y cuarto, volvemos y hacemos un tironcito hasta la 1 y moneditas y terminamos. Profe, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, yo no pude entrar más temprano y no sé si usted me puede anotar como que llega tarde porque por un tema de Dale. trabajo. Nicolás Quiroga. Quiroga. Listo. Ahí lo anoto. Profe, yo también, Paula Bianco, porque no tenía internet, no puedo entrar antes. Bueno, dale. Traten de aunque sea entrar. Bien. 10 minutos y volvemos. Hasta luego.